Querido Señor, te damos las gracias por este privilegio que tenemos de un sábado más, estar ante tu presencia para rendirte la alabanza que tú te mereces. Queremos pedirte que tú nos abras la mente, el corazón, para que tú nos llenes de esa palabra que da vida, nos rejuvenezcas y nos ayudes, Señor, a mantener los ánimos, la esperanza y la fe que tenemos hoy. Que tú nos bendigas en el día de hoy a cada uno de los que estamos aquí pendientes de tu palabra, pues te lo pedimos por Jesús. Amén. Un cariñoso saludo para todos los que en este momento estáis pendientes de algo tan bonito y tan necesario como es la palabra de Dios. Deseamos que el Señor pueda bendecirnos a todos los que estamos aquí y también los que estáis ahí en vuestros hogares, que todos podamos salir satisfechos al saber que ese Dios grande y bueno está a nuestro lado para ayudarnos, para bendecirnos y para protegernos. Así que con este mensaje positivo de comienzo iniciamos nuestro sermón. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? Pues me gustaría hablar de un tema importantísimo. Me gustaría hablar del equilibrio. Me gustaría hablar de la importancia que tiene ser equilibrados. Equilibrados como personas y sobre todo equilibrados como creyentes. El texto que voy a utilizar y que nos va a servir para adentrarnos en este tema tan interesante se encuentra en el libro de Números, capítulo 9. Leo los versículos 15 y 16. La palabra de Dios dice así. Libro de Números, capítulo 9, versículo 15 y 16. El día que el tabernáculo se estableció, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. ¿Tú sabías que el texto que acabamos de leer tiene una importancia capital? ¿Y por qué es un texto tan importante? Por dos motivos. El primer motivo es porque se pasa de una teología teórica a una teología práctica. Y el segundo motivo es por la lección que se encierra en ese texto. Es una lección tan importante, tan necesaria, que haríamos muy bien en retenerlo, sobre todo en los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Muy bien, adentrémonos y comencemos por el principio. ¿Tú has pensado alguna vez cuáles fueron las últimas palabras que Dios dirigió a Adán y Eva cuando tuvieron que salir del Edén? Yo te repito la pregunta. ¿Tú has pensado alguna vez cuáles fueron las últimas palabras que Dios dirigió a Adán y a Eva cuando tuvieron que salir del Edén? Porque las últimas palabras son importantes, porque muestran la mayor preocupación de Dios. Reconstruyamos los hechos, reconstruyamos la escena. En algún momento Dios le dijo a Adán y a Eva, tenéis que marcharos del Edén. Y yo me imagino que Adán y Eva preguntaron ¿por qué? ¿Y por qué, Señor? Y el Señor les dijo, por lo que habéis hecho.
Os dije, no comáis del fruto y comisteis, por eso tenéis que marcharos. Así que Adán y Eva lo que hicieron después que fue pedir perdón, Señor, perdónanos. Y el Señor les dijo, os perdono. Y Adán y Eva respiraron, como satisfechos. Y entonces volvieron a preguntar, Señor, ¿entonces podemos quedarnos? Y el Señor le dijo, no. Y Adán y Eva pidieron, rogaron y suplicaron una segunda oportunidad. Y el Señor les dijo, lo siento de verdad, pero no os puedo dar una segunda oportunidad. Querido amigo, querida amiga, no debe ser fácil entender que a veces el perdón y el castigo van juntos. No debe ser fácil entender que a veces el perdón y las consecuencias de nuestros errores van juntos. Y aquellos momentos debieron ser tan delicados, porque abandonar el hogar o el Edén no era simplemente abandonar el hogar. En el momento que ellos saliesen del Edén, nunca más podrían volver a ver a su hacedor. Así que allí debieron haber lágrimas. Adán lloró, Eva lloró, y el que más debió llorar fue Dios. Y cuando Adán y Eva estaban a punto de salir del Edén, en ese momento, en ese preciso momento, fue cuando Dios les dijo las últimas palabras. Fueron las últimas palabras de una despedida. ¿Qué palabras fueron esas? La Biblia no lo dice, el espíritu de profecía tampoco, pero no es difícil de imaginárselo. Yo estoy convencido que el Señor les dijo a Adán y Eva, a pesar de que cuando salgáis del Edén nunca más me volveréis a ver, yo quiero que recordéis una cosa: todos los días estaré con vosotros. Todos los días estaré a vuestro lado. No lo olvidéis. Decídselo a vuestros hijos. Decídselo a los hijos de vuestros hijos. Decídselo a los hijos de vuestros hijos. Todos los días estaré con vosotros. ¿Por qué creo que estas fueron las últimas palabras que el Señor les dijo a Adán y Eva cuando salieron del Edén? Porque en el momento que Adán y Eva salieron del Edén, las palabras que más necesitamos todos, ¿sabéis cuáles son? Estas. Todos necesitamos saber que Dios está a nuestro lado, para ayudarnos, para bendecirnos, para dirigir nuestra vida. Piensa por un momento en Jesús. Después de que Jesús resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos. Y después de los 40 días, Él tenía que ir al cielo. Así que Él se tuvo que despedir con sus discípulos. ¿Tú recuerdas cuáles fueron las últimas palabras que Jesús pronunció? Si quieres saber cuáles son esas palabras, lee el último versículo del Evangelio de Mateo y allí leerás: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Es decir, exactamente el mismo mensaje que el Señor dio a Adán y a Eva cuando salieron del Edén. Ahora fíjate en lo siguiente. Cuando nosotros vamos al libro del Génesis, al primer libro de la Escritura, ¿con qué nos encontramos? Con lo que en teología se llaman las teofanías. ¿Y qué es eso de una teofanía? Es el esfuerzo de Dios para mostrarnos que está aquí, a nuestro lado, con nosotros. Por eso en el libro del Génesis se aparecen tantas veces los ángeles. Por eso en el libro del Génesis se aparece tantas veces el ángel de Jehová. Porque Dios intenta mostrarnos que a pesar de que no le veamos, Él está con nosotros cada día a nuestro lado. ¿Cómo Dios se muestra a sus hijos en el santuario? Perdón, hay un inconveniente en las teofanías. ¿Cómo funciona una teofanía? Una teofanía funciona de la siguiente manera. El Señor escoge a alguien especial que se llama profeta, le da el mensaje al profeta para que a su vez ese profeta
del mensaje de Dios al resto del pueblo. Y yo pregunto, ¿qué padre, qué madre puede quedar satisfecho con esta forma de comunicación? Ninguno. Porque todo padre y toda madre que tenga 3, 4, 5, 6, 7 hijos, no se conformaría nunca con hablar con uno para que luego ese uno diese el mensaje a los demás. Todo padre y toda madre desea hablar con todos sus hijos. ¿Cómo se cumple esto con Dios? A través del texto que acabamos de leer en esta mañana, con el santuario. El santuario es el lugar donde Dios se encuentra con sus hijos, con todos sus hijos. Por eso ese texto bíblico que dice: hacedme un santuario y moraré en medio de vosotros. Ahora, ¿cómo Dios se muestra en el santuario? De dos formas diferentes, en forma de nube y en forma de fuego. Y yo digo, ¿qué forma más extraña de manifestarse? ¿Por qué Dios no se manifestó en forma humana? Sería más natural. Porque la nube genera misterio, el fuego genera miedo, incluso a veces más que miedo, pavor. Así que, ¿por qué nube y por qué fuego? Y para responder a esta pregunta tenemos que tener en cuenta el contexto donde se produjo. ¿Dónde estaba Israel en ese momento? Estaban en el desierto. ¿Y qué representa el desierto? La muerte. Y mientras el pueblo de Dios está en el desierto, Dios se presenta en forma de nube y en forma de fuego. ¡Qué interesante! ¿Qué representa la nube? La nube representa la lluvia, el crecimiento, la vida. ¿Qué representa el fuego? El fuego representa el calor y el calor representa la vida. Si tú cerrases los ojos y con esta mano cogieses la mano de una persona viva y con esta otra la mano de una persona muerta, ¿qué es lo que te llamaría la atención? La frialdad del muerto. Porque el que vive desprende calor, porque el calor es el símbolo de la vida. Así que fíjate qué contraste más interesante. Cuando el pueblo de Dios se encuentra en el desierto que representa la muerte, Dios se presenta en forma de nube y en forma de fuego que representan la vida. Interesante. Pero hay otro detalle también que no podemos pasar por alto. ¿Cómo hace en el desierto durante el día? Y tenemos que decir que hace calor, calor, mucho calor. ¿Y cómo se presenta Dios? En forma de nube. ¿Y qué representa la nube? Además de lo que hemos dicho, la nube también representa el frescor, la sombra. Y por la noche, ¿cómo hace en el desierto por la noche? Y tenemos que decir que hace frío, frío, mucho frío. Y entonces cuando hace frío, ¿cómo se presenta Dios? En forma de fuego, en forma de calor. ¿Tú te das cuenta? ¿Cuál es el mensaje que el Señor intenta darnos en esta mañana? Es un mensaje muy diferente al que encontramos en Apocalipsis 3. Cuando leemos, ojalá fueses frío o caliente. Pero aquí en esta mañana lo que el Señor nos está diciendo es que nunca seas frío y nunca seas caliente. ¿Cuál es entonces el mensaje que el Señor intenta darnos? El Señor nos habla del equilibrio. Ni fríos ni calientes. En el punto medio, el equilibrio. Hablemos del problema del hombre. Cuando entró el pecado en este mundo, uno de los efectos que produjo en el ser humano, ¿sabéis cuál fue? Que lo desequilibró. Y a partir de entonces, ¿sabéis lo que nos pasa a todos? Que nos movemos en los extremos. O nos pasamos o nos quedamos cortos. ¿Sabes que en el mundo religioso nos ocurre lo mismo? O pecamos por exceso o pecamos por defecto. O somos excesivamente calurosos o excesivamente fríos. O somos excesivamente flexibles o excesivamente rígidos. O cerramos la manga para que no entre nada ni nadie, o la abrimos para que entre todo. Este es el gran problema que tenemos hoy, y este problema es más serio de lo que parece. Porque yo te voy a preguntar,
¿Dónde está el santuario hoy? ¿Dónde Dios se manifiesta a los seres humanos? ¿Dónde? Y si tú respondes en la iglesia, te vas a encontrar con una sorpresa. Haz la siguiente experiencia. Cuando estés con un amigo, con una amiga, ¿tú quieres conocer a mi Dios? Verás que te va a decir que sí. Y tráele a la iglesia. Y desde el momento en que entre por esa puerta de ahí atrás, va a mirar por todos los sitios y no viendo a Dios te va a preguntar, ¿dónde está tu Dios? Porque ten en cuenta una cosa, es verdad que Dios está en la iglesia, pero para ver a Dios en la iglesia se necesitan los ojos de la fe. ¿Sabes que en el desierto no se necesitaba la fe para ver a Dios? Cuando un israelita invitaba a una persona de un pueblo de alrededor, ya desde la lejanía, si era de día había una enorme nube y si era de noche había una enorme columna de fuego. Y el visitante decía, ese es tu Dios, y el israelita decía, ese es mi Dios. Así que yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde está el santuario hoy? Y la respuesta es que el santuario eres tú y soy yo. ¿Cómo se muestra hoy Dios a las gentes? Por medio de los creyentes. Por eso es tan importante ser equilibrado. Porque el equilibrio es una luz que brilla, que impresiona y que causa admiración. En un mundo desajustado, donde la gente pierde el control por todos los sitios, donde la gente dice improperios, donde la gente no sabe comportarse, qué importante es tener equilibrio. Porque recuérdalo bien, el equilibrio es una luz que brilla, que impresiona y que causa admiración. Y en esta mañana me gustaría hablar de 3 áreas donde deberíamos ser equilibrados. ¿Cuáles son esas 3 áreas? Primera área, el conocimiento. Segundo área, la vida. Y tercera área, la espera. Comencemos cada una de estas áreas por separado. Hablemos del conocimiento. El conocimiento se mueve en 2 dimensiones diferentes. Aprender y enseñar. ¿Qué podemos decir de aprender? Que aprender es bueno, que aprender es necesario, pero que no es suficiente. Hay un elemento que a veces se nos escapa y que es importantísimo, y es que cuando aprendemos deberíamos aprender bien. ¿Cuánta gente hay que aprende y tiene la cabeza así de conocimiento? El problema es que todo lo que aprende está mal. Yo te pregunto, ¿qué es mejor? ¿No saber nada de nada? ¿O saber mucho, pero saberlo mal? Y yo sé que tú sabes cuál es la respuesta adecuada. Por eso tú entenderás por qué Jesús, cuando escogió a los 12 discípulos, no escogió a 12 personas formadas, sino a 12 personas sencillas, sin preparación. Porque es mucho más difícil enseñar a alguien que sabe mal que enseñarle a alguien que no sabe nada. ¿Y cómo se aprende bien? Con la mente abierta. Me encanta ese texto de Pablo cuando dice examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Cómo aprendía Jesús cuando era niño? Preguntando, mente abierta. ¿Cómo aprendiste tú en los primeros pasos en la iglesia? ¿Tú te acuerdas cómo aprendías? Tú eras una esponja. Lo aprendías todo, de todo. Mente abierta. ¿Cuál es el gran inconveniente de la mente cerrada? Que uno aprende mal. ¿Y sabes por qué aprende mal? Porque los prejuicios eliminan tantos datos que finalmente cuando tú tienes que tomar la decisión sobre algo con pocos datos, tú corres el riesgo de siempre equivocarte. Por eso, qué importante es aprender con equilibrio. Bueno, pasa el tiempo y llega la segunda fase, que es cuando nosotros tenemos que enseñar. Con el tiempo nos convertimos todos en expertos. Con el tiempo aprendemos y tenemos nuestra propia opinión. Y cuando uno tiene la opinión sobre las cosas es cuando uno está capacitado para enseñar. Y cuando un creyente se pone a enseñar, ¿qué debería tener en cuenta? Una cualidad importantísima, se llama prudencia.
Una recomendación. Cuando hables, en lugar de utilizar afirmaciones taxativas como esto es así, es mucho mejor que digas yo lo veo de esta manera. Creo que es esto así. Porque si tú tomas esta postura, sabes que si luego tienes que hacer alguna rectificación, no tendrás ningún problema. Pero cuando uno afirma taxativamente que algo es de una forma y luego se equivoca, finalmente pierde la credibilidad. Fijémonos en Jesús, cómo enseñaba. ¿Sabéis que Jesús para enseñar tenía en cuenta dos principios interesantísimos? El primer principio es que Jesús solamente enseñaba aquello que podía entenderse. Y el segundo principio es que Jesús solamente enseñaba aquello que podía sobrellevarse. ¿Recordáis aquel pasaje de la Escritura donde Jesús, hablando con los discípulos, les dice: tengo muchas cosas que contaros. El problema es que no puedo decíroslas ahora porque no las podéis sobrellevar. Qué interesante cómo Jesús aplicaba estos dos principios en la enseñanza. ¿Cómo enseñamos nosotros? ¿Sabéis que nosotros solamente empleamos un principio? ¿Y cuál es ese principio? Enseñamos aquello que sabemos. Y si lo que nosotros sabemos hace daño, pues lo siento, que se aguante. Y si lo que nosotros enseñamos no es oportuno, pues no me he dado cuenta. Y si lo que nosotros enseñamos está equivocado, pues pensaba que estaba bien. Es decir, ¿tú te das cuenta cuál es nuestro sistema de enseñanza? Siempre con justificaciones porque está lleno de errores. No hay principios válidos, sino que lo dejamos al azar, a la reacción, a lo espontáneo. Por eso siempre tenemos que corregir muchas cosas. Hablemos del segundo área donde deberíamos ser equilibrados, la vida. ¿Y qué es la vida? Si tuviésemos que resumirla en unas pocas palabras, tendríamos que decir que la vida es la relación con los demás. Y en la relación con los demás hay dos notas importantísimas: hablar y callar. ¿Tú te das cuenta del gran desafío que supone estas dos cosas para todos nosotros? Porque ¿sabéis lo que nos ocurre? Que todo tenemos la tendencia a hacerlas al revés. Solemos hablar cuando deberíamos callar y solemos callar cuando deberíamos hablar. Piensa, por ejemplo, en Jesús. Cuando aquel jueves por la noche estaba delante del Sanedrín y muchos miembros de aquel Sanedrín preguntaban a Jesús: y esto, y esto, y esto, y esto. Si tú hubieses sido un observador de aquel momento, ¿qué es lo que tú hubieras esperado de Jesús? Que Jesús hubiese respondido todas las preguntas que le hacían. ¿Y por qué querrías que Jesús respondiese? Porque desearías que todos quedasen con la boca abierta. La pregunta es: ¿por qué el texto bíblico dice que cuando a Jesús le preguntaban en aquel consejo, aquella noche, aquel jueves por la noche, ¿por qué el texto dice que Jesús guardaba silencio? Porque Jesús, a la hora de hablar, tenía en cuenta un principio importantísimo. Lo que importa no es lo que tú dices, lo que importa es lo que el otro quiere escuchar. Y me gustaría comentarte una experiencia que yo viví. Estaba de pastor en Zaragoza. Y en un momento determinado en la iglesia vino un hermano y me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Yo, claro, pues nos sentamos y me comentas. Me dijo: pastor, quiero decirle que he hablado con su vecino. Le he dado testimonio de todo. Le he hablado de la bestia, le he hablado de la imagen de la bestia, le he hablado de la marca de la bestia, le he hablado de todo. Es decir, usted esté tranquilo, porque delante de Dios Él es responsable de responder con un sí o con un no. Yo le agradecí al hermano y le dije: gracias, hermano, por su testimonio. Pasaron 2 o 3 días y yendo por la ciudad me encontré con el vecino. La curiosidad me picó. Así que me puse a hablar con el vecino, hablamos de algunas cosas de la casa, en fin, algunas cosas así sin importancia.
Pero como él no me decía nada, yo entonces pregunté. Y yo le dije, vecino, sé que un miembro de mi iglesia estuvo hablando el otro día con usted, ¿qué tal fue? Y cuando yo le pregunté al vecino esta pregunta, el rostro cambió y me dijo, pastor, este hermano de iglesia suyo no se encuentra bien, ¿verdad? Y yo dije, ¿y por qué dices eso? Bueno, es que me empezó a hablar de unas cosas rarísimas, de monstruos, de bestias, es que yo no entendí nada. Estuvimos un montón de tiempo que yo por educación le brindé y le escuché, pero no me enteré de nada. Pero unas cosas rarísimas. Yo intenté justificar al hermano, diciendo, bueno, tú ya sabes que a veces la pasión, nos despedimos y me quedé solo. Cuando me quedé solo, yo hablando con el Señor, le decía, Señor, tú nos tienes que ayudar a gestionar la sabiduría. Tú nos tienes que ayudar a gestionar los principios como lo hacía Jesús. Tú nos tienes que convencer que lo que importa no es lo que yo diga, sino lo que la otra persona se lleve. Porque fijaos la experiencia. El hermano estaba convencido que le había explicado todo y que todo estaba clarísimo para ese vecino mío. Y resulta que el vecino mío no se había enterado ni una sola palabra. Cuando Jesús estaba delante de las gentes, antes de responder, él miraba su cabeza y su corazón. Cuando la cabeza y el corazón estaban cerrados, Jesús no respondía. Cuando la mente estaba abierta y el corazón estaba abierto, entonces Jesús sí que respondía a las preguntas. Cuando Jesús estaba delante de aquel consejo, de aquel Sanedrín que le preguntaban, Jesús observó a los que estaban allí y se dio cuenta que nadie quería conocer la verdad, que lo único que querían era una razón para matarle. Por eso Jesús guardaba silencio. Y yo me digo, querido amigo, querida amiga, qué importante es ser equilibrado. Cuando nosotros nos preguntan, respondemos. Y creo que tenemos que aprender. Cuando alguien te pregunta, pensar un poquito, ¿por qué me pregunta? ¿Quiere aprender, quiere saber o quiere reírse de mí y criticarme? Porque si lo que quiere es reírse de ti y criticarte, por favor, no respondas. No juegue su juego, no sirve para nada. Tercer área donde deberíamos ser equilibrados, la espera. ¿Y por qué tenemos que ser equilibrados en la espera? Porque nosotros somos una iglesia que espera. Desde que Jesús se fue al cielo, la iglesia espera que Jesús venga por nosotros. Por eso, qué importante el ser equilibrado mientras esperamos. ¿Sabéis que hay dos formas desajustadas de esperar? Una es la espera exaltada. ¿Y qué es la espera exaltada? Es cuando uno le pone demasiada emoción en la espera, hasta el punto que hay tanta emoción que está dispuesto a tirar todo por la ventana. ¿Sabéis que esta forma de esperar tiene un gran inconveniente? ¿Y cuál es el inconveniente? Que aparezca el cansancio. Y os voy a contar otra experiencia que yo viví. En una iglesia donde estaba pastoreando había un hermano que siempre que me veía a mí, me decía, pastor, Cristo viene y viene pronto. Y yo respondía, amén, Maranata. Y siempre que me veía hacía lo mismo, pastor, Cristo viene y viene pronto. Y yo decía, amén, Maranata. Un día me cambiaron de iglesia, me cambiaron de ciudad. Y yo perdí el contacto con este hermano. Pasaron varios años y me lo volví a encontrar en un encuentro nacional. Y cuando le vi, corrí hacia él y nos abrazamos los dos. Pero hubo una cosa que me llamó la atención. El hermano no me saludó como siempre me saludaba. Así que entonces yo le pregunté, hermano, ¿dónde está ese Cristo viene y viene pronto? Y la respuesta que dio el hermano me dejó congelado. El hermano me dijo, pastor, ya no quiero saber nada de la venida de Jesús. No me interesa.
Yo le pregunté por qué. Y él me dijo: pastor, yo confié. Yo pensaba, estaba convencido que Jesús vendría pronto. Dejé mi trabajo, dejé mi casa, dejé mi familia y me fui al campo. Y allí esperé. Y Jesús no volvió. Así que, después de aquella experiencia, dije: se acabó. No quiero oír más lo de que Jesús viene. Querido amigo y amiga, la espera exaltada tiene un gran inconveniente: produce cansancio. La otra forma desajustada de esperar es lo que se llama la espera fría. Y la espera fría también tiene otro inconveniente, y es que terminamos olvidando que esperamos. ¿Sabéis que en la iglesia nosotros tenemos personas que esperan de esta forma, con la espera fría? ¿Cuál es su planteamiento? Su planteamiento es el siguiente: ¿a quién le toca fijar los tiempos y las sazones para la venida de Jesús? Y yo ante esa pregunta respondo: a Dios y solo a Dios. Y los hermanos me responden: pues si le toca a Dios y solo a Dios fijar los tiempos y las sazones de cuándo tiene que venir Jesús, no nos metamos nosotros, que venga cuando tenga que venir y ya está. Si te das cuenta, esta es una espera sin emociones. Es una espera fría, tan fría que finalmente uno se termina olvidando de que vive esperando. Y cuando una iglesia como la nuestra deja de esperar, finalmente pierde todo su sentido. La pregunta es: ¿cómo deberíamos esperar entonces? Esperar con equilibrio. ¿Sabes que hay una parábola donde el Señor nos muestra cómo deberíamos esperar? ¿Qué parábola es esa? La parábola del hijo pródigo, donde aquel padre esperaba a su hijo. Y es curioso porque aquel padre representa a Dios. Luego esa parábola intenta darnos una lección a nosotros que esperamos a su hijo. Si te fijas bien en esa parábola, aquel padre no salió de casa y dijo: no vuelvo a casa hasta que no encuentre a mi hijo, me lo traiga conmigo. No, ahí no se dice eso. Y tampoco en la parábola ese padre dijo: oye, se fue de casa, que venga cuando quiera. Tampoco. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Que aquel padre cada día salía de su casa, recorría un trayecto, subía a lo alto de una loma, de una montaña pequeña, y ahí se ponía a observar y a esperar. Y viendo que su hijo no llegaba, ¿qué hacía? Bajaba la loma, recorría el trayecto, el camino, entraba a su casa hasta el día siguiente. Y así hacía cada día, hasta que un día el hijo llegó y aquel padre corrió y lo abrazó. Así es como deberíamos esperar. La espera equilibrada, sin demasiadas emociones, pero sin tan pequeñas emociones que finalmente no cuenta para nosotros la espera. Y ahora nos vamos a adentrar en la parte más importante. Hemos hecho una parte descriptiva, pero ahora vamos a la parte práctica. Ahora vamos a adentrarnos en cómo podemos ser personas equilibradas. Es decir, que si tú eres una persona no equilibrada, ¿cómo puedes conseguir el equilibrio? ¿Sabes que no es tan difícil como a lo mejor tú te puedas imaginar? Y para saber cómo conseguir el equilibrio, yo te invito a seguir la lectura de un texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 10, versículo 16, donde el Señor nos dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¡Qué texto más impresionante! Porque este texto puede pasar desapercibido, pero en realidad nos da dos cualidades que sirven para equilibrar al ser humano: la prudencia y la sencillez. ¿Qué es la prudencia? Si tú preguntas a cualquiera, te dirá: prudente es aquel que piensa dos veces antes de hablar,
o que piensa 2 veces antes de actuar. Pero si tú pones en práctica este planteamiento, verás que no funciona. Porque está más que demostrado que lo que tú piensas y que lo que tú haces, lo que tú hablas y lo que tú haces depende de lo que tú piensas. ¿Qué es entonces la prudencia? No es pensar 2 veces antes de hablar o pensar 2 veces antes de actuar. La prudencia es pensar 2 veces lo que tienes que pensar. ¿Y qué es lo que tenemos que pensar? Pablo nos lo dice muy claramente. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Es decir, la invitación que tenemos en la Escritura es que debemos pensar siempre bien. ¿Pero sabes por qué? Porque los buenos pensamientos equilibran al ser humano. Mientras que cuando uno piensa mal, los malos pensamientos desajustan la personalidad. La segunda cualidad es la sencillez. ¿Qué es la sencillez? Es cuando uno se da cuenta de lo que es. Cuando uno recuerda lo que es. ¿Y qué somos nosotros? ¿Sabéis que hay quien dice que lo que tú sabes y lo que tú tienes definen lo que tú eres? Y yo te digo, yo no estoy de acuerdo en absoluto. Porque lo que tú sabes y lo que tú tienes es circunstancial. Lo tienes hoy, pero mañana lo puedes perder. La vida está llena de ejemplos de gente multimillonaria que murió arruinada. La vida está llena de ejemplos de gente que tenía una cabeza así de grande por su intelectualidad. ¿Pero qué ocurrió? Que una enfermedad o un accidente le hizo perder la cabecita. ¿Qué es lo que tú eres? Lo que tú eres no es lo que tú sabes, ni tampoco es lo que tú tienes. Eso, repito, eso es circunstancial. Hoy lo tienes, pero mañana lo puedes dejar de tener. ¿Qué es en realidad lo que tú eres? La única fuente que me responde a esta pregunta está aquí, donde en cientos de lugares me dice que tú eres un pecador, que necesitas la misericordia de Dios. Amigo mío, cuando uno es capaz de recordar esto, que yo soy un pecador que necesita la misericordia de Dios, ¿sabes? Este pensamiento lo que hace, equilibra al ser humano. Así que ya ves, la prudencia y la sencillez son las 2 características que necesitamos llevar a la práctica para ser personas equilibradas. Y yo termino. Me gustaría terminar comentando algo importantísimo. Cuando la Escritura habla de la iglesia del tiempo del fin, la identifica con una parábola muy conocida por todos, que es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sabes lo que yo intento resaltar en este momento? Que esa parábola define muy bien el perfil de todas aquellas vírgenes. La parábola dice que 5 eran prudentes, equilibradas, mientras que las otras 5 no eran prudentes, no eran equilibradas. Yo te pregunto, ¿qué vírgenes fueron las que entraron en la fiesta de bodas? Las prudentes. ¿Tú te das cuenta de lo que el Señor intenta decirnos? Que hay una relación muy estrecha entre la prudencia o el equilibrio y la salvación. ¿Y por qué? Porque la gente equilibrada llega hasta el final, mientras que la gente que no es equilibrada o se cansa o se enfría. Querido amigo, querida amiga, qué importante es ser equilibrados. Y ahora todos sabemos cómo conseguirlo. Por eso cuando tú te pongas a hablar con tu Dios en oración, acuérdale de pedirle 2 cosas, 2 grandes desafíos. Primera cosa, Señor, ayúdame a pensar siempre bien. Y segundo, ayúdame a recordar lo que yo soy. Porque si tú tienes en cuenta estas 2 cosas,
¿Sabes lo que va a pasar contigo? Que te vas a convertir en una persona equilibrada. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a recordar que el equilibrio es una luz que brilla, que luce, que impresiona y que causa admiración. Que así sea. Amén. Y ahora os invito a inclinar vuestro rostro para recibir la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que así sea.